Hoy viernes 11 de abril la Iglesia Católica celebra a San Estanislao, obispo y mártir, año 1079. Es un santo muy estimado y honrado en Polonia, su patria. Nació cerca de Cracovia en el año 1030. Sus padres llevaban 30 años de casados sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de Estanislao como un verdadero regalo de Dios. Lo educaron lo más piadosamente que pudieron. Estudió en Polonia y en París y ordenado sacerdote por el obispo de Cracovia, que es la segunda ciudad de Polonia. Fue nombrado párroco de la catedral. Se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brindaba a todos con su buen comportamiento y por la reforma de costumbre que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual. El señor obispo deseaba que Estanislao fuera su sucesor, pero él no aceptaba ser obispo porque se creía indigno de tan alta dignidad. Sin embargo, al morir el prelado, el pueblo lo aclamó como el más digno para ejercer el obispado, el cual ejerció por 7 años, desde el año 1072 hasta el año de su muerte en el año 1079. Era muy estricto en exigir a cada sacerdote el cumplimiento exacto de sus deberes sacerdotales. Visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres, porque jamás negaba ayuda a los necesitados. Tenía una lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles sus generosas ayudas. El rey de Polonia, Boleslao, era un valiente guerrero, pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones. Al principio se entendía muy bien con el obispo Estanislao, pero luego empezó a cometer faltas muy graves que escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo, y entonces el obispo tuvo que intervenir fuertemente. San Estanislao recordaba muy bien aquel mandato de San Pablo: es necesario reprender, aconsejar y hasta amenazar con toda paciencia y doctrina, porque llega el tiempo en que los hombres, arrastrados por sus propias pasiones, ya no quieren oír las doctrinas verdaderas, sino las falsedades. Este santo obispo era de carácter amable y humilde, pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas. Trataba de ser severo consigo mismo, pero totalmente comprensivo con los demás. Era un alma que jamás demostraba orgullo y ponía gran cuidado para no dejarse dominar por la ira. Siempre estaba a disposición para ayudar a los más necesitados, pero conocía muy bien la famosa frase del profeta Isaías: «Ay de los jefes espirituales, que sean como perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del Señor». Y él no quería ser perro mudo, que se queda sin dar la voz de alerta ante los enemigos y los peligros. Varias veces había corregido a Boleslao cuando éste cometía crueldades o injusticias, y el rey había mostrado cierto arrepentimiento y deseo de corregirse, pero de pronto la medida de sus maldades rebosó cuando Boleslao se robó una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio. Las gentes se escandalizaron. Ninguno de los altos empleados se atrevía a corregir al rey escandaloso, y pidieron al obispo que se arriesgara a llamarle la atención al terrible monarca. Estanislao se presentó valerosamente ante el rey y le echó en cara el pecado tan escandaloso que estaba cometiendo y el pésimo ejemplo que estaba dando a todo ese pueblo tan católico. Boleslao se hizo el sordo y no le quiso hacer caso, y entonces el obispo, con toda la autoridad de su cargo, lo amenazó con terribles castigos si no se arrepentía de su pecado impuro y no dejaba aquella mala amistad.
Boleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente y se atrevió a asistir a una misa en la catedral. Pero Estanislao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos. Entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey. Boleslao se propuso vengarse y un 11 de abril, mientras San Estanislao se estaba celebrando la Santa Misa y el rey furioso mandó a sus soldados a que lo mataran allí mismo en el altar. Los soldados volvieron al atrio diciéndole que no se habían atrevido a tocar a aquel hombre de Dios que aparecía rodeado de resplandores. Entonces el mismo Boleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo. El 11 de abril del año 1079 fue un crimen que nunca pudo olvidar y que lo atormentó día y noche durante todo el resto de su vida. El rey hizo que el cadáver del santo quedara en el campo sin sepultar, para que lo devoraran los cuervos. Pero entonces aparecieron dos águilas que no dejaron que ningún gallinazo se acercara al cuerpo del difunto, hasta que llegaron unos devotos fervorosos y le dieron santa sepultura en la capilla de San Miguel. Desde entonces las cosas comenzaron a suceder cada día más de mal en peor para el rey Boleslao, que tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que cometió. El pueblo empezó a venerar como a un gran santo a Estanislao, y el Papa Inocencio lo canonizó, o sea, lo declaró santo en el año 1253. San Estanislao intercede ante Dios por todos los obispos y sacerdotes que, como tú, a imitación de San Juan Bautista, se atrevió a enfrentarse al rey Herodes y decirle que no le he permitido vivir con una mujer que no es su esposa, y no dejó de decirle, aunque esto lo llevó a ser asesinado por la orden de tan malvado rey, que así también en este tiempo siempre haya muchos valerosos sacerdotes y obispos y laicos que se atrevan a oponerse a los que dan escándalo y mal ejemplo, aunque esto los lleve a ser perseguido y sufrir martirios. San Estanislao ruega por nosotros.